Bienvenidos a nuestra nueva serie sobre la grandeza de Dios. Vamos a descubrir los atributos de Dios como un medio para conocer quién es Dios y cómo es Dios. Un atributo es algo que es verdadero de Dios, es quien Él es parte de su ser. El peligro es que no puedes tomar los atributos y aislarlos. El otro peligro es que no puedes tomar los atributos como si estuviéramos mirando un cadáver y haciendo una autopsia y estuviéramos mirando a Dios desde arriba, tratando de entenderlo. Un atributo es algo que está vivo porque Él es el Dios viviente. Así que quiero dar una especie de introducción a esta serie, porque son dos partes. La primera parte se llama La grandeza de Dios, en la que vamos a tratar la trascendencia de Dios, que es su grandeza. Por encima y más allá de todo y de cualquier cosa, y que cada atributo de Dios es trascendente, está más allá y creo que es importante para nuestra imaginación y comprensión. Así que hay una necesidad de humildad, de venir a Dios como Moisés, descalzos, porque estamos pisando terreno santo aquí. La segunda serie será sobre la bondad de Dios, que vamos a usar el término teológico, la inmanencia, que hay trascendencia, grandeza, que está por encima, por encima, por encima, por encima. La inmanencia es que Él está aquí. Él está presente, Él es personal. La bondad de su amor, la alegría. Así que esa será la parte 2 de esta serie. Así que en la trascendencia de Dios hemos hablado de los tres pilares del ser de Dios como siendo omnisciente. Él lo sabe todo perfectamente. Él lo aplica sabiamente. No hay nada que Dios no haya conocido o no conocerá. No hay sorpresas. No hay nada que Dios pueda aprender porque es omnisciente. En segundo lugar, Dios es omnipresente. Él está en todas partes sin ir a ningún lado. Él es con quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, como dice Pablo. Su presencia no tiene fronteras, no tiene límites. No puedes contenerlo, meterlo en una caja. Él no tiene que intentar viajar a algún lugar. No es que viaje a la velocidad de algo porque Él está por encima del espacio, el tiempo, la materia. Él es el Dios que está presente. Él está aquí. Y en tercer lugar, la omnipotencia o el poder absoluto de Dios, que Dios es el Todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa, nada es demasiado difícil para Él. Ahora quiero llevarte a través de una especie de glosario de términos teológicos. Algunos de estos se encuentran en la Biblia, otros son conceptos que se revelan en la Biblia, pero no específicamente por la palabra en particular. Y recuerda, estos son los que entran bajo todos menos el último. El último se aplicará a la bondad de Dios. Estos son todos atributos de Dios que no son. Nada de lo que compartimos en común con Él. La segunda parte de la serie será sobre atributos que podemos identificarnos como el amor, la alegría, la misericordia, la paciencia y la bondad. Eso se incluirá en la bondad de Dios. Esta es la grandeza. Este es Dios, tan lejos de ser humano que es simplemente inconcebible. Tan lejos. ¿Qué tan distantes estamos de quién es Él y quiénes somos nosotros y de lo que podemos entender? Es interesante, ¿sabes? Cuando piensas en el alfabeto, la letra D, probablemente podrías tener tiempo en tu grupo y pensar en 30 frases que empiecen con una D que sean negativas. Ya sabes, como muerte, enfermedad, desastre, destrucción. Quiero decir, los mortales de ese. Obviamente, el último mortal es el diablo. Sabes, hay tantas cosas malas, pero en el opuesto de eso, en este caso, cuando hablamos de los atributos de Dios, vamos a usar un montón de palabras que comienzan con la letra I. Está bien. El primero con el que vamos a tratar es la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es eternamente el mismo en su ser. Es
el mismo ayer, hoy y siempre. No hay cambio en Él. No puede mejorar. No puede crecer porque es perfección. Él está simplemente más allá de nuestro alcance. Nunca necesita cambiar. Él nunca varía. En sí mismo, no, Él varía en lo que hace. Él varía en sus maneras y lo que está haciendo y está lleno de sorpresas. Pero las sorpresas nunca son una contradicción de ¿quién es Él? Él es nuestra roca. Él es inmutable, sin cambios. En segundo lugar, es incorruptible, lo que significa que está libre del tiempo. Él está por encima del tiempo. El tiempo es una creación, parte del universo. Dios está muy por encima del tiempo. Incorruptible significa que Dios nunca se infectará. Él nunca realmente comenzará a decaer. Vaya, sabes, chico, has estado aquí mucho tiempo. Quizás se nota en su rostro o se ha ralentizado un poco. No, sin duda, Dios es incorruptible. Es porque Él solo tiene inmortalidad. Él nunca perecerá, nunca disminuirá, nunca morirá. El número 3 es que Dios es incomprensible. La humildad que esto nos da es que nunca entenderás a Dios por completo. Nunca siquiera, incluso en el cielo y de pie en su presencia, siempre estaremos aprendiendo sobre quién es Dios y cómo es Dios. Él está más allá de nuestra capacidad natural para conocerlo. Solo podemos conocerlo porque Él se da a conocer como un regalo, como una gracia para nosotros. Así que, si conozco a Dios, lo conozco porque Él ha abierto mis ojos. Él se ha revelado a mí porque está comprensible. Él está más allá de nuestra capacidad para comprender. Sabes, es que en eso podrías añadir términos como que el apóstol Pablo habla de que Dios es, que sus caminos son inescrutables. La idea es que si estás tratando de seguir a Dios, sus huellas desaparecen. Cuando piensas que Él tiene una especie de comprensión de algo, tienes que saber que está muy lejos. Más allá de eso, el número 4, Él es inmortal. Esta es otra forma de decir que Él es el no creado, Él es el eterno. Él no tiene principio y no tiene fin. Eso es lo opuesto a nosotros, que somos mortales. Tuvimos un principio y tendremos un final. Ahora Él va a compartir la inmortalidad con nosotros como un regalo, pero Él es la inmortalidad en sí misma. No hay un origen. Para Dios, quiero decir, cada vez que preguntas ¿de dónde vino Dios?, estás usando un concepto creado, porque no puedes usar esas palabras en referencia a Dios, porque Él es y siempre ha sido. Dices, vaya, eso es difícil de entender. No, no es difícil de entender. Es imposible porque somos mortales, somos seres limitados. Número 5, Dios es infalible, sin errores. Él no tiene la capacidad de tener algún error en Él. Como veremos a medida que avancemos en la serie, en 1 Juan dice que Dios es luz y en Él no hay ni una pizca de oscuridad. No hay nada en Dios que sea en absoluto corruptible y falible. Él nunca podría mentir. Él no puede estar equivocado. Él no puede cometer un error. Dios no puede decir, ups, no debía haber hecho eso. Eso es imposible usar ese lenguaje porque Él es infalible. Él es invencible. Él nunca perderá una batalla. Ahora, Él perdió una batalla en la cruz porque eligió perder esa batalla, pero Él es invisible. No puede obstaculizado, detenido o parado. Dios es invencible. Número 7, Dios es invisible. Este es realmente humillante. Nunca conocerás a Dios a través de tus sentidos. No hay hombre, dice la Biblia, que haya visto a Dios. Dios está en el ámbito que está más allá de los sentidos de la vista y el oído. Él es un espíritu eterno. Él está en el ojo humano. Comprende la invisibilidad de Dios. Y veremos que Pablo hablará de Él como alguien que habita en luz inaccesible. Y hay mucho en eso, y lo veremos a medida que avancemos en la serie. Número 8.
Probablemente podrías argumentar, todos ellos son asombrosos. Probablemente es el más. Dios es infinito. Eso significa, y le añades eso a cada atributo. Así que si hablas de su grandeza, Él es infinitamente grande. Estás hablando de su conocimiento, Él es infinitamente conocedor. Si hablas de su fuerza, Él es infinitamente fuerte. Cuando llegamos a la bondad de Dios, Él es infinitamente bueno, infinitamente amable, infinitamente paciente. La palabra infinito tiene la idea de ser totalmente opuesto a ser finito. Somos seres limitados. Tenemos fuerza limitada, conocimiento limitado, vida. Si tuvieras una palabra para describir la condición humana, es finita. Estamos limitados. Pero Dios es inconmensurable. No es solo que Él sea grande, es que no puedes. Si intentas usar el término ¿qué tan grande es Dios?, has entrado en un término de criatura que no puede aplicarse a Dios, porque todo lo que Él es, lo es sin límites, sin medida. ¿Sabes? Él es la fuente que fluye con abundancia de todo lo que Él es infinita. Y luego el número 9, este es el único que se aplicará a la serie de la bondad de Dios, no a la trascendencia. La inmanencia de Dios es lo opuesto a la trascendencia. La trascendencia significa, no es Dios, no hay nada que se le acerque a Dios. Él está más allá. Lo opuesto a eso es, Él es inminente. Él está aquí, está presente. Él es personal. Él está disponible y será divertido desentrañar la inmanencia de Dios en ti. Y de nuevo, todos los atributos, no es que Dios sea parcialmente esto, sino que todos ellos son uno. Dios es un ser unificado. Él no es solo un poco de esto, un poco de aquello o mucho de eso. No, todo lo que Él es está en unidad. Con quien Él es, así que este es el Dios de lo que vamos a hablar en esta serie. Así que para empezar pensé que sería genial que miráramos a alguien que buscó a Dios con todo su corazón. En Filipenses 3:10, el apóstol Pablo, después de buscar a Dios durante años, más de 30 años, teniendo experiencias fuera del cuerpo, habiendo visto visiones y vio cosas de las que ni siquiera podía escribir. Él dice en Filipenses 3:10, este es uno de mis versículos de vida, dice que yo pueda conocerlo. Así que aquí está Pablo, en la búsqueda de lo inconocible, uno que es conocido y dado a conocer a través de Cristo. Y así él clama con sed, diciendo, quiero conocer a este Dios, quiero conocer al único. Eso es incomprensible. Quiero obtener más y más conocimiento de Él. En 1 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo, al escribir esto, mostrando que acababa de explicar sobre ser un pecador más allá de todos los pecadores y experimentó la gracia de Dios, y en este sentido de alegría y asombro, él estalla en adoración. Ahora, quiero que veas esto, porque si vas atrás, hace años, cuando enseñé sobre los atributos de Dios, lo hice de una manera mucho más académica, informativa, obteniendo más datos sobre Dios. Y espero que en esta serie esto tenga más que ver con el fuego que con la información, más que con la pasión y el amor que con la información. Pablo explota en adoración después de hablar sobre la gracia asombrosa de Dios hacia él, la gracia asombrosa hacia él. Y él dice en el capítulo 1 de 1 Timoteo, ahora al Rey eterno. Recuerda, dijimos que Dios es trascendente. Este Rey es ante todo reyes. En el capítulo 6, versículo 16, hay un paralelo. Él comienza el libro con adoración, él lo termina. En el capítulo 6, Pablo dice, Él es el Rey de Reyes. Capítulo 6, versículo 16, Él es el Rey de... Él es el Señor de los reyes. Señor. En el versículo 15 del capítulo 6, y luego dice, no solo es el Rey que realmente tiene todo el poder, Él es soberano. Estas son las partes de quién es Él. Él no solo es el Rey,
sino que Pablo dice que es eternamente el Rey. Él nunca morirá. Recuerda, dijimos que Él es incorruptible. Él es inmortal. Pablo está poniendo estos términos en la esencia de su Rey. Rey, Él nunca será derrocado. Él es invencible. Él es el Rey sobre todos los reyes. Y luego Pablo lo llama en esta adoración, lo llama, no solo es eterno, Él es inmortal. Y esa es nuestra palabra para no ser corruptible. Él no va a decaer. Él no se va a enfermar y morir. Él no va a envejecer. Él es inmortal. Él es la vida misma. Y luego Pablo lo adora como el único Dios invisible, a quien sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. La calidad de la invisibilidad de Dios es tan humillante. De hecho, lo describe un poco más en el capítulo 6 de 1 Timoteo, donde Pablo dice que este Dios invisible vive. Déjame llegar al capítulo 6 aquí, versículo 16. Él dice que solo Él es inmortal, muy similar al capítulo 1, que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Luz inaccesible. Sabes que como humanos somos tan arrogantes en nuestros pensamientos de que queremos ver a Dios. Solo muéstrame, déjame ver a Dios. Sabes, vivimos en su creación. Su creación es solo un pequeño reflejo de su grandeza. Pero si te das cuenta de que estando en la Tierra estamos a casi 93 millones de millas del Sol, pero estar tan lejos, lo cual es inimaginable. Si lo miro por más de un minuto, me quedaré ciego. Si viajo sin un traje espacial y me alejo más de unos pocos miles de millas por encima de la atmósfera de la Tierra, estoy frito, estoy quemado. Ahora, esto es solo un pequeño reflejo de quién es Dios. Él vive en lo inaccesible. No es como si escucharas a estas personas, oh, morí y vi esta luz cálida. Si mueres y vas a acercarte a Dios, es luz inaccesible. Ni siquiera sé qué significa eso. Simplemente significa que está más allá de lo humano. La capacidad de acercarse a Dios es solo el milagro de la redención, lo que nos da el lugar en el que podemos estar en su presencia. Está la pureza, la santidad de Dios. Él es invisible. Pero se da a conocer a lo largo de todo el Antiguo Testamento y, en última instancia, en la encarnación, en el Nuevo Testamento, Dios trascendente. Él dijo, nunca me conocerás a menos que yo te revele completamente quién soy. Y la única manera en que puedo hacer eso es convertirme en uno de ustedes en la encarnación. Así que espero que en esta serie, mientras meditas sobre la grandeza de Dios, te haga algunas cosas. Mínimo, número 1, te hará querer adorar, te hará querer quitarte los zapatos. Y no solo ser superficial con Dios, no usar su nombre de manera superficial, no pensar en Él de manera superficial, no hablarle de manera superficial, no adorarle de manera superficial, no familiarizarse con Él como si no lo fuera. El Dios trascendente, invisible y glorioso de todo lo que hay para que tengamos un sentido de adoración. Número 2, que habrá un profundo sentido de humildad, que nos humillaremos. Y sabe que Dios es Dios y yo estoy tan lejos de ser Él como podría estar, así que no trates de tomar su trabajo en tus manos. Número 3, nos ayudará a tener una fe más grande, que podamos reconocer que quien es nuestro Dios inspira, invita y expande nuestra capacidad de creerle y confiar en Él, hacer lo que podríamos hacer. Así que hay muchas cosas, no para irse con un cuaderno lleno de datos, sino para irse con un corazón. Esperemos que eso haya ampliado nuestro gusto y nuestra visión de que Él es bueno. E incluso en su grandeza, Él es bueno y todo lo que Él es bueno. Venimos a adorarlo mientras venimos a aprender sobre Él. Y nuestra oración sería como la de Pablo. Quiero conocerte. Padre, quiero conocerte mejor.
quiero conocerte en verdad y quiero conocerte. Padre, ayúdame porque sin que tú te reveles, nunca sabré quién eres. Así que simplemente le damos la bienvenida para que venga y nos lleve en este viaje, juntos, hacia sus atributos y descubriendo su grandeza. Padre, sé que acabo de cubrir un montón, pero Señor, queremos marinar, queremos meditar, queremos tomarnos un tiempo y tal vez enfocarnos en uno de estos increíbles atributos y tomándome toda la semana para pensarlo. Ora sobre ello, te alabo por ello. Señor, incluso las cosas que no podemos explicar, eres de muchas maneras inexplicable, pero aún así eres creíble. Aunque nuestra cabeza pueda explotar tratando de entenderte, nuestros corazones pueden expandirse y simplemente venimos a adorar. Tú, ayúdanos a conocerte en verdad. Ayúdanos a conocerte en intimidad como tus hijos. Padre, ayúdanos a conocerte como adoradores. Te amamos y te alabamos por siempre y para siempre. Que seas honrado y glorificado en Jesús precioso nombre. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Que Dios te bendiga.